Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con reproducción a nivel organismo. Reproducción, recordemos que es la capacidad de un organismo de dar origen a otro organismo de la misma especie. Ok, esta reproducción se va a dividir en dos tipos, una reproducción que es de tipo sexual y otra reproducción que es de tipo asexual. Veamos las características a grandes rasgos de lo que es la reproducción sexual. Una reproducción sexual siempre va a haber unión de gametos, que en este caso es espermatozoide que proviene del macho y el óvulo que proviene de la hembra. ¿Sí? Entonces, forzosamente necesitamos de dos progenitores, ¿vale? Al ver unión de gametos, entonces hay un intercambio de la información genética, eso es súper importante, hay un intercambio de la información genética. Al haber intercambio de la información genética, va a haber una recombinación genética. Y cuando hay una recombinación genética, esto trae como consecuencia una variabilidad genética. Por ejemplo, nosotros los humanos, nuestra forma de reproducción es sexual, y entonces cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, existe una combinación genética, y al ver una recombinación genética nos hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. Eh, y si cada uno de nosotros es diferente, pues entonces hay una mayor resistencia al medio, es decir, hay muchas enfermedades que afectan a cierta parte de la población y no afecta a otra parte de la población. Eso es debido a la recombinación genética. Y como consecuencia, pues trae la evolución, ¿no? Entonces, esas son a grandes rasgos las características más importantes de lo que es una reproducción sexual. Dentro de eso tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas es que hay periodos, bueno, para que exista una reproducción sexual, los periodos de incubación o los periodos de reproducción son periodos muy largos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del ser humano le cuesta aproximadamente 9 meses para poder dar origen a otro organismo, ¿no? ¿Sí? Hay muy poca descendencia, ¿sí? La cantidad de descendientes son muy pequeños y además ese descendiente, pues una vez que existe o una vez que nace el individuo, depende mucho de los, en este caso de los padres, ¿no? Hay que estar al tanto del cuidado y eso requiere un gasto extra de energía en la naturaleza, ¿no? Además, el ritual de apareamiento pues requiere un gasto energético, es decir, casi generalmente todos los animales, por ejemplo, poseen un gasto de apareamiento, bueno, perdón, un gasto energético en el apareamiento, es decir, existe un ritual de apareamiento, entonces no es tan benéfico en términos de energía en la naturaleza. Se necesitan condiciones externas para complementar la reproducción. Sí, claro, por ejemplo, en el caso de las plantas o las flores, su reproducción es una reproducción sexual. En general, hay unas que son también de reproducción de tipo sexual, pero las que son de reproducción de tipo sexual eh, necesitan, por ejemplo, de condiciones externas como del viento, como de otro insecto que pueda polinizar la flor, ¿no? Si no existe el viento que mueva la flor, si no existe ese insecto que polinice la flor, pues jamás se llevaría a cabo esa reproducción de tipo sexual. Muy bien, entonces, esas son las características a grandes rasgos de lo que es una reproducción tipo sexual. Ahora recordemos, la reproducción sexual puede existir en dos formas, puede existir en forma interna o puede existir en forma externa. De forma interna se refiere que la fecundación del óvulo hacia el espermatozoide se lleva a cabo dentro de la hembra. La externa quiere decir que los gametos o las células especializadas pues van a estar en un medio que generalmente es agua y la hembra pone los óvulos y el macho pone los espermatozoides y en el medio en el que se encuentra se lleva a cabo la fecundación. Que esto es muy característico de peces, anfibios, algunos crustáceos y a grandes rasgos son los ejemplos más comunes. La fecundación interna, pues tenemos por ejemplo en el caso del ser humano, en el caso de un perrito, en el caso de una flor, y existe un lugar que se llaman, bueno, existen lugares en donde se lleva a cabo, o existe, dentro de la estructura de la hembra, existe un lugar donde se lleva a cabo esta fecundación, y ahí se lleva a cabo el crecimiento del nuevo individuo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, aquí en el ser humano podemos ver aquí en el espermatozoide, pues fecundar un óvulo, ¿no? Es una fecundación de tipo interna, si es una reproducción de tipo sexual. Podemos ver aquí el proceso de fecundación de una flor. Tenemos aquí que en el estambre se encuentra aquí el espermatozoide, en este caso. Viene en este caso nuestro héroe, la abeja, poliniza la flor, en el estigma que es como un tubo, o tubo polínico, donde va a empezar a bajar esos espermatozoides que podemos observar aquí. Los espermatozoides empiezan a bajar por ese tubo, llegan acá a los ovarios, se lleva a cabo la fecundación y eso da origen a un nuevo fruto, ¿no? Aquí podríamos entrar en más detalle cómo se lleva a cabo la fecundación en una flor, pero no es el tema, ¿no? Entonces el tema simplemente es ver
cuáles son los grandes rasgos de la reproducción sexual y cuáles son los ejemplos. Entonces la fecundación de una flor o la reproducción de una flor es una fecundación de tipo interna también y es una reproducción de tipo sexual. Entonces recuerden que siempre que tengamos una reproducción sexual vamos a necesitar dos progenitores que van a poner gameto masculino y gameto femenino, y por eso es que existe la reproducción de tipo sexual. Y puede ser de forma interna o de forma que externa, ¿vale? Ok, bueno, seguimos. Vamos a otra parte que es la reproducción ahora de tipo asexual, ¿sí? Asexual. La reproducción de tipo asexual es que no hay combinación de gametos. Aquí no se necesitan de dos progenitores, solamente se necesita de un progenitor, ¿de acuerdo? No hay intercambio de la información genética. Entonces, si no existe un intercambio de la información genética, quiere decir que no hay una recombinación genética, y eso hace que estos organismos o los descendientes de estos organismos sean idénticos entre sí, toditos son iguales, es decir, solamente las células empiezan a duplicar, o dependiendo de la reproducción que tengamos o la forma de reproducción sexual que tengamos, pero nunca va a existir una recombinación genética, ¿de acuerdo? Ahorita vemos un caso especial en donde sí existe. Ok, no hay una variabilidad genética, todos son idénticos, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si en caso de que tú conozcas cómo eliminar una especie de bacteria, con que elimines a una de ellas, puedes eliminar todo el resto, ¿no? Porque no existe una variedad genética, nadie va a ser resistente o se va a poner al tanto hacia el medicamento, va a poner una oposición al medicamento, ¿ok? No hay evolución, aunque aquí decimos nosotros que no hay evolución, pero esos organismos son los que han existido durante miles de años en el planeta Tierra. Pero eso se debe a que, ¿por qué existen hasta en la actualidad o no se han extinguido? Si no hay evolución, se debe a porque ellos tienen periodos muy cortos de reproducción, en cuestiones de minutos, reproducen miles de cantidades de descendientes y reproducen obviamente miles de descendientes, ¿sí? Esa es su forma de resistencia de ellos ante el planeta Tierra o ante el medio, que se reproducen un montón y lo hacen en periodos muy cortos, ¿sí? Y por lo tanto pues no hay gasto energético, ¿no? Entonces, porque viene a partir de un solo progenitor. Ahora vamos a ver el caso de un ser vivo, que en la que sí existe un intercambio de material genético, pero no es una reproducción de tipo sexual, ¿eh? Ojo, recordemos por allá que nosotros cuando teníamos un procarionte, este es un procarionte, una bacteria, por ejemplo, recordemos que esta, bueno, aquí le falta su cilio. Ok, esta bacteria y esta es otra bacteria. Recordemos que dentro de la bacteria, a ver, vamos a ver la imagen de una bacteria. Recordamos que teníamos una bacteria así, y pues por aquí tenemos todos los cilios que los rodeaban, ¿no? ¿Sí? Y recordamos que aquí teníamos nosotros algo que se le conocía como el gen de la bacteria, así como el gen de la bacteria, y teníamos aquí un contenido genético que se le conocía como plasma. Era, a ver, déjame ponerle otro color. Este contenido era el plásmido, perdón, plásmido, ¿sí? Este contenido genético. Ok, entonces este contenido genético en muchas bacterias se extiende, ¿sí? Se extiende como en el caso de aquí. Vemos que el plásmido se está extendido y se junta con el plásmido de otra bacteria. Entonces, si este es una información genética, es decir, este de aquí vendría siendo un ADN y se combinara con el ADN de otra bacteria, de esta forma, entonces están de acuerdo que existe un intercambio genético. Y al existir un intercambio genético, o siempre que exista un intercambio genético, pues va a existir una recombinación genética y va a existir una variabilidad genética. Pero esto de aquí no estás usando una célula especializada, es decir, no utilizas un gameto masculino ni un gameto femenino, simplemente es un pedazo, un plásmido de una bacteria donde se está combinando con otro plásmido. Y entonces, en este caso, esa forma de reproducción se le conoce como conjugación bacteriana. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo que una reproducción sexual, es una conjugación bacteriana. Y nosotros hemos escuchado que los antibióticos, que se vuelven, o las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, es por este tipo de reproducción hace que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos, ¿sí? Por una conjugación bacteriana. Pero ese es un caso muy especial en las bacterias. Entonces, si en su examen llegase a decir que hay una combinación genética en bacterias, seguramente le están hablando de eso que se llama la conjugación bacteriana, ¿de acuerdo? Pero en general las bacterias no se reproducen, o sea, es decir, los procariontes no se reproducen de esta manera. Generalmente lo hacen a través de otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Ese es un caso especial, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, no es una reproducción de tipo sexual. Sí existe una combinación genética, pero lo hacen a través de plásmidos. Muy bien. ¿Cuál es la primera forma de la reproducción asexual que tenemos? Es por bipartición. Es decir, si un organismo se quiere reproducir por bipartición, tenemos una célula madre y esta célula madre va a ocupar el proceso que se llama mitosis.
Recuerden que en el tema de reproducción a nivel celular nosotros ocupábamos la mitosis y dividíamos las células o la información genética en dos, ¿no? Que eran igualitas. Entonces es lo mismo que va a hacer este organismo si se quiere reproducir por mitosis, empieza a dividir su información genética, va dando origen a un tipo cacahuate, una estructura de tipo cacahuate, después se va a romper esa estructura de cacahuate y va a dar origen a dos organismos de la misma especie. ¿Estamos de acuerdo? Son idénticos. Esta es la forma de reproducción generalmente de todas las bacterias, es por bipartición, ¿vale? La otra forma de reproducción es por gemación, ¿sí? Que es una reproducción asexual. Es decir, la reproducción asexual, los organismos que hacen reproducción sexual tienen varios caminos por el cual ellos deciden reproducirse. Una de ellas pues es bipartición, en donde van a dar origen se dice dos, o sea, partes en dos. Entonces, eligen el camino de bipartición u otros eligen el camino de gemación. ¿En qué consiste el camino de gemación? Pues tengo aquí la célula madre o el organismo que se quiere reproducir. Va a duplicar su material genético y ese material genético pues se va a pegar en una parte de la célula, es decir, le va a salir un brote o un gema al organismo. Y ese brote o ese gema ya contiene la información genética del organismo original. Va a llegar un punto en el que ese brote o esa gema se despega del organismo, ya sea que se aleje del organismo o se quede ahí pegadito, ¿no? Sí, ok, depende de qué tipo de especie estemos hablando. Por gemación, generalmente se reproducen algunos hongos como la levadura y algunas algas, ¿vale? Por gemación, ¿sí? Fragmentación es la otra forma de reproducción de forma sexual. Esta forma de reproducción es un poco rara, pero sí existe. Esto consiste en que el organismo pierde alguna parte de su cuerpo, de su organismo, y al perder parte de su organismo, entonces esa parte que se pierde se vuelve a regenerar, ¿no? Y entonces da origen a otro nuevo organismo. Esto generalmente lo hacen la estrella de mar. También esto sucede en las plantas, solo que en las plantas se le conoce como reproducción vegetativa, en donde igual en la vida diaria, si ustedes han colocado, no todas las plantas sucede eso, pero algunas sí, en donde ustedes colocan un pedazo de planta en la tierra y al hacerlo ven ustedes que vuelve a surgir otra vez más otra planta, ¿no? Entonces es una reproducción vegetativa, pero en animales se llama fragmentación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces llevamos tres tipos de reproducción de forma sexual y por último tenemos lo que se le conoce como la esporulación. La esporulación consiste en sacos de esporas, es decir, si el organismo se quiere reproducir por esporulación, tenemos una célula en donde esta célula se empieza a duplicar y a formar células especializadas que se llaman esporas, y estas esporas va a llegar un momento en que van a llenar todo el saco y van a madurar, y cuando estén listas entonces se rompe el saco, esas esporas se van y en donde lleguen pues vuelve a surgir otra plantita, ¿no? ¿Sí? Esto es muy característico de algunos hongos, la esporulación, o también algunas plantas que se llaman helechos. Si alguien ahí, dependiendo de la región en la que viva, aquí en México existen helechos y esos helechos generalmente se reproducen por esporulación. Si alguien es muy curioso puede observar esas plantas y atrás verá que existen sacos de esporas que son células especializadas en donde se origina un nuevo organismo por esporulación, ¿sí? Ok, existen otras formas más de reproducción asexual que no es necesario que nosotros toquemos para efectos de examen. Recuerden que esos videos siempre son especificados, enfocados a los exámenes que se aplican en las universidades. Entonces, mi recomendación es que para efectos de examen, de la forma asexual, se aprendan sus características y ubiquen cuáles son las principales, ¿no? ¿Cuáles son las principales formas de reproducción? Recuerden entonces que tenemos bipartición, gemación, fragmentación y esporulación. ¿De acuerdo? Son las más comunes, ¿de acuerdo? Sí, ok. Recuerden también que existe la conjugación bacteriana, pero es un caso especial en algunas bacterias, una excepción por ahí en algunas bacterias, pero generalmente todas las bacterias lo hacen por bipartición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si no dicen sus preguntas que hay una recombinación genética, entonces ustedes entienden que es bipartición, ¿sí? Si dicen que hay una recombinación genética, entonces ustedes entenderán que es una conjugación bacteriana, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Bueno, llegamos a nuestra sección de preguntas tipo. Recuerden que siempre tenemos al final unas preguntas tipo examen, en donde vemos cuáles son las preguntas posibles o las preguntas que son tipo examen para lo que es la final de este video, ¿no? Ok, entonces la 1 es la reproducción donde no hay formación de gametos. Si no hay formación de gametos y en la sí hay, ok. Dice aquí por polinización y bacteriana, dice sexual y asexual, dice asexual y sexual y dice por gemación. A ver, si ustedes ven la palabra clave, esta es la palabra clave, gametos.
¿A qué tipo de reproducción está dirigida lo de gametos? Pues a la reproducción de tipo ¿qué? Sexual, y por lo tanto descartamos lo que tiene que ver por polinización, asexual y por gemación, ¿no? Entonces quedaría en la reproducción sexual, perdón, aquí quedaría aquí está mala, a ver, corrijan aquí, a ver, vamos a borrar aquí. Quedaría aquí entonces, perdón, dice gametos, pero dice no hay, ¿verdad? Sí, ahí hubo el error. Póngale que no hay. Ok, no hay. Entonces, si no hay formación de gametos, ¿a qué reproducción está referido? Por la reproducción de tipo ¿qué? Asexual. Entonces eliminamos esta la B, perdón. Sí, entonces quedaría la C. Entonces quedaría como en la reproducción asexual no hay formación de gametos y en la reproducción ¿qué? Sexual sí hay. ¿De acuerdo? Entonces aquí, disculpen, la respuesta correcta es la C, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Ok. Hubo un pequeño error ahí. Muy bien. 2. Características de la reproducción sexual. Características de la reproducción sexual. Otra vez, a ver, recordemos que aquí hay unión de gametos, hay un intercambio de información genética. Entonces, dice aquí, causa variabilidad en la población. Podría ser, genera individuos idénticos. No, quedamos que cuando se generan individuos que son igualitos al progenitor o idénticos en la sexual, y en esto no puede ser. Gasta menos cantidad de energía. No. De hecho, la reproducción sexual hay un desgaste o un gasto energético muy grande. Eso no es cierto, ¿sí? ¿Se realizan en todos los organismos? No, no. Eso también está incorrecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El inciso A, ¿no? Causa una gran variabilidad en la población, ¿no? ¿Por qué? Por el entrecruzamiento de la información genética, ¿no? 3. Para la reproducción se requieren dos tipos de celulares diferentes, mientras que en la solo uno. A ver, para la reproducción se requieren dos tipos de celulares diferentes, que sean diferentes los dos. Entonces, ¿qué tipo de reproducción requieres? Dos en la sexual, ¿no? ¿Sí? Mientras que en la solo uno. Entonces aquí, si nos vamos a eso, aquí se quedaría esta de aquí, porque aquí tendría que decir sexual. También se va esta de aquí. Y si vemos aquí sexual, podría ser, pero conjugación no es una forma de reproducción, es decir, reproducción nomás existen dos, puede ser sexual o asexual. Entonces no existe una reproducción que sea conjugación. Dentro de la reproducción asexual, ahí sí existe bipartición, gemación, o sea, formas de, pero no es una reproducción tal cual. Entonces, también se va el inciso D. Entonces, ¿con qué inciso nos quedamos? El inciso A. La respuesta correcta sería el inciso A, ¿sí? 4. Tipo de reproducción que se caracteriza por la unión de células especializadas. Aquí está la unión de células especializadas. Si hay una unión de célula especializada, es germación, bipartición, partenogénesis o sexual. La respuesta correcta pues tendría que ser que sexual, si se juntan células, ¿no? En este caso la célula especializada pues son el espermatozoide y el óvulo, ¿no? 5. Las levaduras se reproducen por... Quedamos que las levaduras es por gemación, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, descartamos a este. A ver, aquí no le pusimos las que descartamos. Descartamos a este, y entonces nos quedamos con gemación, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, este tema es muy corto, no requiere tanta teoría o tanta información. Entonces, nada más recuerden los puntos importantes y pues espero que les haya servido. Pues les dan like o lo comparten, o se suscriben o lo comparten con alguien que lo ocupe para su examen. ¿De acuerdo? Nos vemos, cuídense, bye.